Estamos de vuelta en el Gato de Viernes, Gato de Úsares, donde, como usted sabe, nuestra sintonía habitual desaparece para que aparezca la generala, el toque de generala, que es lo que le va haciendo falta a España. Abrimos sección del corazón, pero no es lo que está usted pensando. Sección del corazón patata, no del corazón de la prensa rosa. ¿Por qué? Ahora ha visto usted circulando por ahí, porque además ha ido por todas partes, ¿verdad?, a un célebre cardiólogo que dice: es posible vivir 120 años y vivir sanos. Estuvo con Alba Vila el otro día, guía para vivir sanos 120 años. Yo en el caso de Alba entiendo que quiere vivir 120 años, porque seguro que va fenomenal. Servidor, personalmente, pues tampoco vale tanto la pena, ¿no? Pero el tema es muy interesante porque, aparte de la broma, hay una evidencia. Todos recordamos, que tenemos cierta edad, que hace medio siglo, en cualquier país europeo, tener 70 años era ser un anciano. Hoy, la gente con 70 años la ves haciendo las cosas que hace Julio Ariza, que todavía no ha llegado, pero como si estuviera. Es decir, realmente la etapa de vida sana se alarga, se alarga, se alarga, se alarga y se alarga cada vez más. No solo la longevidad, que la gente viva más tiempo, sino que además que vive más tiempo en mejores condiciones. Pero claro, 120 años ya es una cosa un poco... Manuel de la Peña, muy buenas noches. Buenas noches. De verdad, 120 años. Así es, y más aún, te diré una cosa, que la palabra que has utilizado, anciano, no la verás en mi libro. Yo sustituyo la palabra anciano y viejo por persona longeva. Ya. Es decir, has dicho una cosa muy importante, y es que antiguamente pensábamos que 70 años era ser una persona mayor. De hecho, en el año 1900 tan solo se vivía hasta los 30 y pocos años. Era la media, efectivamente. Se ha triplicado la esperanza de vida en un poco más de un siglo. O sea, ahora la esperanza de vida en España estamos en 80 años, en 84 años. El hombre vive menos que la mujer. La mujer vive habitualmente 86 años y el hombre 82. Entre 5 y 10 años la mujer vive más. Pero pienso una cosa, yo cuando empecé a escribir el libro, nadie me creía. Dice, pero ¿cómo vamos a vivir 120 años? Y para que me creyeran hice una cosa muy sencilla. En vez de recorrerme zonas o áreas geográficas, que las hay 5 zonas en el mundo llamadas zonas azules, pues yo, en vez de ir a las zonas azules, lo que hice es identificar a los más longevos del mundo e ir a visitarlos, ir a hacerles entrevistas clínicas, con lo cual, ¿cuál ha sido mi grata sorpresa? Que la persona más longeva del mundo había nacido en España. Bueno, perdón, nació en California, pero se nacionalizó española, María Brañas, y ha fallecido hace unos días. Sí, con lo vimos, efectivamente. 117 años. Con 117 años. Hoy, la mala noticia es que ha fallecido con 114 Silveria, estaba estupenda. Y hoy la mujer más longeva de España está en el Escorial, es un tesoro de personas, se llama Teodora Cea, sale en el libro, describo su historia, su vida, y tiene 112 años. Para que te hagas una idea, ha superado 2 guerras mundiales, la Guerra Civil Española y 2 pandemias. Y ahí la tienes, que lo que más le gusta es ir a tomarse su chocolate con churros. Pues que en el Escorial es inmejorable. Estamos ante un libro de divulgación médica, por decirlo en 2 palabras. Es decir, es la experiencia de un profesional, además un profesional de experiencia muy aquilatada y de muchos años de trabajo y de enseñanza, que empieza a coger casos concretos que él conoce y trata de explicarlos para que lo entendamos todos, incluso yo. Y a partir de ahí él construye la aventuradísima tesis sobre esa edad tope o no, en fin, de longevidad. Y me imagino que también los consejos para por lo menos, a lo mejor a 90 llegar bien. ¿O cómo? Mira, yo te digo una cosa, la edad tope no la he puesto yo, la edad tope la ha puesto la propia humanidad, porque la persona que más ha vivido en la historia de la humanidad se llama Jean Calment, que ha vivido 122 años. Porque los judíos siempre hablan de Moisés, de los 120 años, pero es un tema más simbólico, ¿no? La realidad es Jean Calment, 122. Solo para que te hagas una idea, a los 100 años montaba en bicicleta. Yeah. Y después hay una cosa que me divierte, son todos personas que les encanta practicar ejercicio físico. Por ejemplo, hacen bicicleta en la cama, el movimiento tipo bicicleta lo hacen en la cama, o sea, no piensan en hacer ejercicio si no lo hacen, lo tienen integrado en sus rutas diarias. El ejercicio físico y la dieta para ellos es la base de la longevidad. Tengo claro, macho. Tú estás perdido, Carlos. Esas claves de ir moverte, algo genético habrá, de predisposición, quiero decir.
Efectivamente, vamos a ver, el 75% de la longevidad está vinculada a las costumbres sanas, pero hay un 25% genes. Y esos genes, tú heredas genes asociados a la enfermedad o genes que están asociados a la predisposición genética a sufrir determinadas enfermedades. Si tus padres han sido hipertensos, lo normal y lo habitual es que tú seas candidato a sufrir una hipertensión. ¿Cuál es la clave en ese caso? La epigenética, es decir, cómo vamos a influir en esos hábitos tuyos para que los genes se expresen adecuadamente. La epigenética hoy es importantísima porque, mira, Javier, tú puedes heredar el mismo coche que yo. Tú imagínate que heredamos los dos un coche fantástico y al cabo de 10 años nos encontramos y yo me lo he empotrado 7 veces y tú lo tienes inmaculado. El coche es impecable, que es la genética. Inmaculado ya te digo yo que no. Tú lo has cuidado, yo no. O sea, es decir, es importante, sobre todo, para mí, es tener integrado como algo habitual tus hábitos, para tomar decisiones saludables. Pedro. Pues muy interesante lo que cuentas. Pero Pedro no está muy convencido. Yo, la verdad, Pedro está aplicándose a sí mismo el cuento y está pensando, pues, yo no sé si voy a poder. Pero claro, es que va a aguantar el Estado pagando pensiones a los baby boomers hasta los O sea, yo creo que 120 esa es años. la pregunta que no te puedes hacer. Bueno, pero sí le quiero hacer una pregunta médica a nuestro invitado. Y es el asunto de las enfermedades degenerativas que aparecen sobre todo con la edad, como el Alzheimer. Claro, esto de vivir 120 años o superar los 90, los 100 años, claro, si no va acompañado de una lucha de verdad contra este tipo de enfermedades, pues puede ser muy puñetero, con perdón. Totalmente de acuerdo, pero además, fíjate una cosa, has hecho una primera reflexión que es cómo podrá aguantar nuestro Estado, el sistema de pensiones. Yo te puedo decir una cosa, tenemos la mejor seguridad social del mundo. Tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Es que te pasa algo, tú te vas a La Paz, por decirte un caso, a cualquier hospital público, te pone un marcapasos gratis total. Eso no existe en muchos sitios del mundo. O sea, tenemos una longevidad mucho más elevada que Estados Unidos porque tenemos un sistema sanitario público más robusto que en otros países. Con respecto a lo que me decías tú de las patologías neurodegenerativas y sobre todo la preocupación tuya, y es, ¿mantendré la cabeza? O sea, la demencia famosa. Mira, esto hay que tenerlo muy claro porque hay que anticiparse. Y el problema siempre hay que tener presente la parte vascular. No sé si recordáis que de pequeños escuchábamos, la abuela tiene problemas de circulación cerebral. Sí. Ahora ya no se escucha eso. Ahora todo el mundo tiene Alzheimer y no es así. Lo que tiene todo el mundo es un problema de déficit de circulación cerebral porque no controla adecuadamente la tensión arterial. El 50% no sabe ni qué es hipertenso. La hipertensión provoca un daño cerebral y una baja y te disminuye tu capacidad intelectual porque hace daño en las arterias cerebrales y coronarias y provoca una aceleración de la arteriosclerosis, de ese envejecimiento cerebral. El tabaco. Él ha puesto, se ha reído cuando le he dicho para porque pensaba que iba a hablar del tabaco, pero no era por eso. No. Mira, era para hacer un paréntesis que me ha parecido muy importante. Es decir, es verdad que hoy, digamos, en el nivel popular, pero extendidísimo, en cuanto hay un problema de que falla la cabeza un señor mayor, inmediatamente todo el mundo es verdad que dice de antemano Alzheimer, y lo que tú estás contando es que, bueno, sí, efectivamente hay casos de Alzheimer, claro, pero lo que hay por otra parte es una sintomatología extensísima que tiene un origen puramente cardiovascular y por tanto se puede prevenir perfectamente desde muchos años antes. Te aseguro que sí. O sea, si tú controlas adecuadamente la tensión arterial, si controlas el colesterol, sobre todo el LDL colesterol, que es el colesterol malo, que se acumula en las arterias cerebrales y coronarias y que provocan un mayor envejecimiento y arteriosclerosis y por tanto una disminución de esa circulación cerebral, no pierdes facultades mentales. Cuidemos la tensión, cuidemos el colesterol. Y estas personas mayores, lo que me ha sorprendido, por ejemplo, en Engraciano García, que tiene 109 años y ha sido jefe de mantenimiento, a los 80 no le prestaba atención, tuvo un infarto. A los 90, bueno,
tuvo un cáncer de colon. A los 105 le operaron la cadera. Esto es real, no hay obstáculos para operarse y para hacerse nada. Pero ¿sabes cómo se siente ahora hace los 109 años? Ha tomado conciencia de que la salud es prioritaria para él y dice literalmente que se siente como si tuviera 60 años. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque ha tomado conciencia. Es decir, no hay que tener miedo a controlar tu salud, tus factores de riesgo, y si los controlas, te aseguro que llegas en buenas condiciones. Esto es interesante porque en realidad lo que estás proponiendo es un poco... A ver, no me malinterprete, que no quiero llamar a ninguna rebelión, pero es un poco un hágaselo usted mismo, es decir, no seamos farmacodependientes, no seamos médico-dependientes, hay formas de hacer que uno mismo se controle su propia salud, y si te pones malo vas al médico, evidentemente, pero que cualquiera lo puede hacer, que todos lo podemos hacer, que se trata de saber cómo. Lo primero es que los ciudadanos no se sienten vulnerables, esto no va conmigo, a mí no me va a pasar nada, hasta que un buen día te da un infarto. Y pienso una cosa, que de los 70.000 infartos que se producen al año, se podrían evitar muchísimos, pero la gente no tiene conciencia. Con lo cual, yo te insisto que la salud, a lo mejor para ti lo más importante en tu vida es tener un coche bueno. El día que para ti sea importante la salud, te aseguro que te vas a anticipar a todos los problemas, te vas a anticipar y vas a poder curarte de la mayoría de las cosas, porque hoy con un diagnóstico y un tratamiento precoz, desde luego en corazón lo curamos todo. Y en otras patologías, a veces hay patologías como las patologías raras, las neurodegenerativas, que son más complejas, que tienen más dificultad. Pero te insisto que la base está en las enfermedades cardiovasculares, la base del envejecimiento, ¿eh? Sí, sí. Carlos Esteban está muy acontecido porque ya ha dicho que tiene que hacer deporte, que cuide la dieta. No, eso no me importa nada. No me importa nada. Quiere decir que no... Yo creo que no hemos venido a durar en general, pero bueno. Me intriga mucho el tema de los 120 años. Es decir, que da la sensación de que estás hablando, evidentemente, de un límite. Tú has dicho antes, hace unos años y tal, la gente se moría a los 30 y tantos. Bueno, sabemos que si se saca una media, sí, efectivamente es eso, son los 30, pero eso no significa que no hubiera señores viejísimos. O sea que lo que sí da la sensación es que tú ves la historia y ves, por ejemplo, a ¿cómo se llama bueno, el dramaturgo griego este que se murió porque se le cayó una tortuga en la cabeza. ¿Cómo se llama? Esquilo. No, no era Esquilo. No me acuerdo quién era. Da igual, era el de Edipo, ¿cómo se llama? Sófocles. Sófocles. Bueno, Sófocles se murió con 90 y tantos. Quiere decir que tú, incluso en las épocas en las que la esperanza de vida era muy baja, sí tienes ancianos. Y tenemos testimonios ancianos, de muy ancianos. Y lo que das a entender con el título es que tenemos, digamos, una fecha de caducidad. Es decir, de aquí ya no se pasa. ¿Por qué? ¿Qué mecanismo hay para que tengamos que morirnos, nos pongamos como nos pongamos? No, a ver, yo no pongo ningún límite. Bueno, yo pues lo único que hago en el libro es ¿por qué hablo de vivir sano 120 años? Porque me limito a estudiar a las personas de 122, 119, 117, 118, o sea, yo me limito... O sea, que se ha encontrado un límite, claro. Yo he encontrado... O sea, un grupo de personas que es numerosa. En España hay más de 100.000, más de 20.000 personas que pasan de los 100 años. En Japón hay más de 90.000 personas que pasan de los 100 años. En el mundo hay más de 700.000 personas que pasan de los 100 años. No me estoy inventando nada. Ahora, me ha gustado mucho el hecho de conocer, tocar, sentir a una persona, claro, de 114 y 117 años. Ellos, es maravilloso. ¿Ellos son conscientes de quiero decir, vamos a ver, rectifico Buena la pregunta. Sí, ¿ellos han puesto algún esfuerzo para ser así? Ninguno. Claro. Ellos nunca habían imaginado que iban a poder llegar a esa edad. Ya. De hecho, por ejemplo, yo me voy a ver a Servando, que tiene 109, y le pregunto y me dice, bueno, yo aquí me quedarán lo que me queden unos meses. Y le digo, Servando, que no te quedan unos meses, que voy a ver a una señora que tiene 117. Y me dice, Dios mío, ¿qué me dices? O sea, todavía me quedan 8 más. Por supuesto. Entonces, cuando se lo cuentas, le digo, y a Teodora de 112 le decía que iba a ir a Silveria con 114, y a la de 114 a la de 117, con lo cual les has creado, o sea, ellos
no viven con esa fantasía de decir, voy a seguir insistiendo y vivir más hasta que Dios quiera. Eso es la palabra que te dicen. Pero lo más curioso es que, fíjate, yo te podría resumir un poco el libro. Yo veo la vida de una manera que a lo mejor te va a sorprender. Yo creo que la vida hasta los 100 años es un tsunami. De los 100 a los 110 años empieza el mar como un plato. Y a partir de los 110 entras en el mar de la serenidad, porque son seres mitad terrenales y mitad espirituales. Bueno. No necesitan nada para vivir. O sea, el jefe de mantenimiento de Iberia con 109 años, ¿sabes cuál es su tesoro? ¿Sabes cuál es su gran patrimonio? Su libro de fotos, su álbum de fotografías que te enseña con el rey Alfonso XIII, con todos, cuando se inauguró Iberia. Eso es feliz, su tesoro es su álbum de fotos. La señora del Escorial, su gran tesoro es tomar un chocolate con churros, no necesitan nada más. Y tienen, tú vas a verlos con problemas, yo empecé el estudio y tienes siempre problemas en la cabeza, ¿y sabes cómo sales? Con preocupaciones. Has transformado los problemas en preocupaciones, porque ellos te enseñan a gestionar esa serenidad. Y te voy a poner un caso concreto si no os aburro. ¿Tú sabes lo que es ir a ver a una señora a Ciudad Real, Crescencia, con 110 años, que te dice, doctor, cuando tengo un día malo, lo saco a flote? Eso es una maravilla. ¿Tú sabes lo que es ir a ver a Puerto Llano a otra señora, Dolores Buitrago, con 110 años, que lo primero que te hace, te dice, yo me llamo Dolores Lolita Lola, y te canta coplas? Claro, yo en ese momento les tomas la tensión, se dejan, por supuesto, tomar la frecuencia cardíaca, les hago de todo, y se dejan. Cuando los nietos me dicen, bueno, la abuela tiene una personalidad que ya verás, no vas a poder hacer, y se entregan, porque yo también me entrego, porque son tesoros. Son tesoros espirituales, te insisto, porque a partir de los 110 cambia todo. Dirás tú, pero ¿vamos a llegar? Mira, nunca se sabe si vamos a llegar. Yo creo que sí. Y a la pregunta de vosotros, que me miráis con mucho escepticismo, os diré, han llegado sin proponérselo, pero es que ahora estamos pendientes de 8.000 moléculas en ensayos clínicos que se van a convertir en fármacos y vamos a tener tratamientos que no había hasta ahora. Era impensable tratar enfermedades, con lo cual ellos, en unas condiciones naturales, en unos entornos sin necesidad de grandes cosas, han sobrevivido tantos años. Por tanto, soy optimista. Me interesa mucho este último que contaba sobre el sentido del tiempo, ¿verdad? Del tiempo propio, porque además es una intuición que yo tenía. De joven el tiempo parece, sobre todo de niño, que pasa lentísimo y que va a durar siempre. A partir de cierta edad todo va a toda velocidad y se te come, y es bastante razonable, efectivamente, que a partir de un cierto momento sencillamente la velocidad se para. Se para, es así, se para. Interesantísimo. Guía para vivir sanos 120 años. Lo importante no es la cifra, lo importante es la guía. La guía y, por supuesto, la salud. Y no deja de ser, primero, una exploración de gente como nosotros, pero que ha vivido muchísimo más, y por otra parte es evidente, es un vademecum de instrucciones. Es decir, uno puede gobernar su propia salud. Y esta es una magnífica forma de empezar. Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a tu programa. Ya sabes que a vuestra disposición. Hasta dentro de los próximos 120, que volveremos con el próximo. Encantado. Bueno, antes era, gracias mil. Encantado. Vámonos a la publicidad y a la vuelta. A la vuelta nos vamos a ir a Buenos Aires con la Fundación Disenso. Sabe usted que, bueno, tenía usted que haber visto el internet al día siguiente. Santiago Abascal convertido en líder mundial allí en Argentina. En fin, una cosa muy notable. Lo más notable, ¿qué es? Lo más notable es precisamente todo lo demás. Es decir, lo que significa la Fundación Disenso, el Foro Madrid, como polo de una reivindicación de libertad desde el entorno de la hispanidad en la iberosfera. Enseguida lo vemos.